La guerra en Ucrania ha cumplido 6 meses y desde que el conflicto comenzara, bueno, incluso desde antes que comenzara, han pasado todo tipo de eventos imprevistos y que nadie o casi nadie ha sido capaz de ver. Por ello es hora de echar la vista atrás y pensar en qué cosas hemos aprendido del conflicto tanto a nivel geopolítico como a nivel militar. Así que venga, vamos al lío. 1. El armamento nuclear continúa siendo la mejor defensa. En condiciones normales, las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, habrían ayudado militarmente a Ucrania con tropas sobre el terreno. Sin embargo, Rusia no ha dudado en jugar su baza y amenazar con una guerra nuclear a gran escala si la OTAN intervenía directamente en el conflicto. Todo esto nos lleva a una situación en la que se confirma lo que ya sabíamos. Las guerras no van a desaparecer, pero sí parece que lo han hecho las guerras entre potencias nucleares. Por ello se confirma una vez más al armamento nuclear como máximo garante del orden militar mundial. 2. La pertenencia a la OTAN se confirma como la mejor defensa para los países vecinos de Rusia. Del mismo modo que la OTAN no interviene directamente contra Rusia, Rusia ha dejado claro que no se atreve a realizar ninguna acción militar abiertamente hostil contra ningún país de la OTAN. Por eso, a países como Estonia, Lituania, Letonia o la mismísima Polonia no les tiembla el pulso a la hora de ayudar a Ucrania y de realizar todo tipo de declaraciones contra el gigante ruso. Sin embargo, países como Moldavia o Georgia, que están alineados con Occidente pero que no forman parte de la OTAN, tienen que andar con pies de plomo y no están libres de riesgo de acabar como Ucrania. 3. Las sanciones económicas no son determinantes a corto y medio plazo. Cuando hablamos de grandes países con una industria de defensa desarrollada y un sector financiero relativamente sólido, ni las sanciones económicas internacionales ni las sanciones de empresas privadas cesando la actividad en el país sancionado no son determinantes. Es muy probable que a largo plazo sí que se noten las sanciones internacionales, sobre todo en aquellas industrias que necesitan componentes occidentales. Sin embargo, de momento Rusia ha tenido éxito en su viraje hacia Asia, donde China principalmente e India secundariamente de momento han mitigado los efectos de dichas sanciones. 4. La globalización nos ha vuelto mucho más dependientes. ¿Habías pensado alguna vez que una guerra en Ucrania podría desencadenar una hambruna en Indonesia? ¿Puede cerrar una planta siderúrgica en Asturias por culpa de la ofensiva rusa? ¿Te va a costar más dinero llenar la nevera, echar gasolina a tu coche o encender el aire acondicionado debido a los combates en el este de Ucrania? Pues sí, la especialización de los países que centran sus economías en aquello que mejor saben hacer tiene como resultado que cuando estos países tienen problemas en su producción, el resto del mundo se resiente. Lo hemos visto en Ucrania con el trigo, lo hemos visto en Rusia con el gas y el petróleo, lo hemos visto en Taiwán con los semiconductores, o lo hemos visto en China cuando varios puertos importantes cerraron por las restricciones COVID. Y además hay un montón de ejemplos más. Por ello hay que ser conscientes, más conscientes que nunca, que cada vez que haya un conflicto en cualquier parte del mundo, de una manera u otra nos va a afectar a todos. Eso sí, de momento esta interdependencia no parece ser lo suficientemente profunda para ser tan disuasoria como el armamento nuclear. 5. Otra cosa que hemos aprendido es a no subestimar la fuerza de los nacionalismos. Tanto de un lado como de otro, la auténtica gasolina que ha mantenido el esfuerzo bélico a flote es la defensa de la patria y la integridad territorial del país. Posiblemente el principal motivo por el que el Kremlin aún no ha dado por terminada la guerra es porque aún no tiene nada que vender en clave de victoria a la sociedad rusa, una sociedad ultranacionalista que tiene muy presente en su cabeza la política exterior del país. Algo entendible después de lo que supuso la experiencia soviética y como entonces el país era la indiscutible segunda potencia mundial. Por otra parte, hemos visto cómo los ucranianos también se han refugiado en sus símbolos nacionales y en la defensa de su integridad territorial antes que en cualquier objetivo político. Al contrario que en otras guerras de tiempos de la Guerra Fría o incluso en la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania tienen claro que ellos no luchan por el modelo de sociedad en el que vivir, sino que lo hacen por su país, la dignidad de su patria y la seguridad de su comunidad. 6. Por si alguien lo dudaba a estas alturas, la guerra nos ha dejado claro que para Occidente Rusia ya no es el enemigo a batir, sino que ese papel le corresponde a China. Para paliar el efecto de las sanciones internacionales, Rusia ha tenido que acudir a la ayuda del gigante económico chino. Esto convierte al Kremlin en poco menos que un títere en manos chinas, ya que la economía rusa depende profundamente de la demanda y ayuda china. En el ámbito militar, el debilitamiento de las fuerzas armadas rusas, cuyo parque acorazado y fuerza aérea han quedado para el arrastre, significa que en el mejor de los casos, Rusia durante unos cuantos años ya no será una amenaza militar de primer orden.
Eso sí, armamento nuclear aparte, claro. 7. Otra lección que hemos aprendido es que la Unión Europea y la OTAN estaban más unidas de lo que parecía. Especialmente sorprendente ha sido la determinación y unión con la que los socios europeos respondieron al poco tiempo de la invasión rusa. Es cierto que los 27 países que forman la Unión Europea tienen intereses y necesidades contrapuestas en muchos casos, pero a pesar de ello y tras muchas negociaciones, los paquetes de sanciones han ido saliendo y la ayuda militar ha ido fluyendo hacia Ucrania, a pesar de que en un principio países como Alemania o Hungría eran reacios a ambas cosas. 8. Metiéndonos de lleno en el plano militar, la guerra nos ha dejado varias lecciones. La más importante es que el ejército ruso ha resultado ser un gigante con pies de barro. El hecho de que sea incapaz de vencer a un ejército de tercera, como es el ucraniano, por muy armado por Occidente que esté, demuestra que se había sobrevalorado las capacidades y sobre todo la tecnología rusa. Especialmente llamativa está siendo la inefectividad de las defensas antiaéreas rusas. Los S-300 y S-400 se están comiendo un montón de proyectiles de artillería, de bombarderos aéreos y de ataques con drones. Quizás por eso llevamos años viendo cómo los aviones israelíes llevan casi una década paseándose por Damasco como Pedro por su casa. Esto no deja de sorprender dadas las pasadas intervenciones rusas que habíamos visto en la última década, pero es verdad que los enemigos que se enfrentaron a los rusos en países como Siria no eran ejércitos serios, que por tener no tenían ni capacidad antiaérea. Por tanto, si Ucrania está poniendo en tantos aprietos a Rusia, ¿qué podría hacer un ejército como el de Estados Unidos? Imaginaros, por ejemplo, el festín que se podrían dar los F-35 estadounidenses con aquella columna de 60 kilómetros de longitud de blindados y camiones rusos que estuvo atascada en la carretera durante días. Si una docena de HIMARS están poniendo en jaque a toda la logística rusa, ¿qué podrían hacer aunque sea una parte de los 540 HIMARS que tiene Estados Unidos con las municiones de largo alcance? Bueno, 9. La inteligencia gana guerras. Si por algo se ha caracterizado este conflicto es por la ayuda occidental a Ucrania, pero aún más determinante que el armamento proporcionado por los países de la OTAN ha sido la inteligencia aportada por Estados Unidos. Desde un principio los servicios de inteligencia de Estados Unidos advirtieron de los momentos exactos en los que Rusia tenía previsto comenzar la operación, pero la mayor ayuda ha venido una vez comenzó el conflicto, y es que desde entonces la información proporcionada por Estados Unidos sobre la posición y avances rusos en tiempo real ha sido clave para desmantelar los principales ataques, especialmente los primeros días durante el avance hacia Kiev. Desde entonces, apoyado por una extensa red de informantes, de satélites y de aviones espía, la inteligencia estadounidense ha sido capaz de proporcionar la información necesaria para que Ucrania golpee en aquellos lugares en los que más daño podía hacer. Y 10. Por último, siendo un poco más teóricos, podemos sacar conclusiones acerca de cómo van a ser las próximas guerras. Por un lado, ha quedado patente la gran importancia que tiene la artillería de largo alcance en los campos de batalla modernos. Los drones se han convertido en una herramienta fundamental, tanto para ataques aéreos como para ayudar a la infantería en su avance. Los tanques continúan siendo la mayor fuerza de avance, pero son carísimos y sumamente vulnerables a armas relativamente baratas. A pesar de que se temía el destrozo que podía causar Rusia en este aspecto, la guerra cibernética aún no es un elemento decisivo en los conflictos. Y salvo que tengas la completa supremacía aérea, la aviación tampoco es un elemento determinante, y muchas veces se prioriza mantener las carísimas aeronaves a realizar ataques demasiado arriesgados. Y de momento, estas son las 10 lecciones que he sacado del conflicto. Si se te ocurre alguna más, por favor, déjamela en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like, compartirlo y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.